Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa, y quiero comentarles que tenemos la grata presencia del contador Víctor Gardoqui Zurita, quien viene a platicarnos sobre historia de México, sobre esa parte de la historia que no está muy clara en los libros oficiales de texto y que leyendo otros autores se pueden encontrar versiones diferentes a los mismos hechos que de alguna manera transformaron este país. En semanas anteriores tuvimos la oportunidad de platicar con él y nos quedó la impresión de que nos faltó tiempo, porque si bien estamos en el mes de la independencia, septiembre, y en este mes se platica sobre el tema de precisamente esa lucha libertaria que hubo en nuestro país en 1810, resulta que sigue habiendo polémica, sigue habiendo temas que tienen que platicarse, debatirse, comentarse. La vez pasada el tiempo fue insuficiente y quedamos de continuar en fecha próxima. Esa fecha próxima ha llegado y quiero darle la bienvenida al contador Víctor Gardoqui Zurita, ex funcionario público, ex alcalde de Veracruz. Bienvenido, Víctor, es un gusto nuevamente, Paco, que estés con nosotros compartiendo pues lo que has aprendido con mucha pasión. Pues eres un apasionado de la historia y por eso cuando te mencioné el tema, pues creo que motivó tu interés para poder participar, por eso estás tú aquí ya por segunda ocasión. Pues muchas gracias a la estación, a ti, y esperemos que nuestro auditorio escuche este programa con interés y despierte en él alguna inquietud de profundizar más en la historia, meterse en los libros, en los documentos que haya para poder saber más. Lo importante es que el pueblo que conoce su historia puede repetir los aciertos que hemos tenido como nación, conociendo la historia, y puede también evitar los errores que también se han cometido. Así es imprescindible. La historia, como lo platicamos, creo, en el programa pasado, al igual que las matemáticas, no es una materia muy agradable en los estudios medios, ¿no? En secundaria, bachillerato, y pues la gente por lo general le huye, no se mete en temas de historia y es muy difícil que tú puedas en una reunión social, por ejemplo, tener una charla buena con alguien que también esté en el nivel de historia. Entonces, el reto de esta generación nueva de mexicanos es conocer un poco más de su historia. Tienes toda la razón. Nada más que hablar de política, hablar de fútbol y hablar de historia no deja de ser temas apasionantes que a veces llegan a la confrontación. Sí, los más espinosos son los... Acuérdate, cuando tú quieres acabar con una fiesta, ponte a hablar de política o de religión y se acaba la fiesta y acaban peleados los invitados. Se acaba todo el mundo confrontado. Muy bien. Víctor, ¿tú crees que hay la necesidad de replantear o reescribir la historia de México? Porque pues muchas veces se habla de tal o cual tema, de tal o cual actitud de alguna figura prominente del momento, y cuando se hacen estudios más profundos se ve que o se detecta que, pues así como esa figura pública tuvo aciertos, también tuvo errores claroscuros como cualquier ser humano, y en algunos casos su figura, una vez que se aclaran las cosas, como que adquiere mayor relevancia, y en otros casos pues resulta todo lo contrario. ¿Tú crees que debe reescribirse o al menos replantearse? Sí, debe de continuar su investigación sobre todo. Ese es todo un asunto mundial. Vamos a poner un ejemplo. Cuando asesinan al presidente Kennedy, el presidente de nuestra época, recuerda que nosotros éramos muy jóvenes, Kennedy era un ídolo a nivel mundial por su juventud, había roto con muchos mitos. Uno de los que rompe, por ejemplo, es el uso del sombrero, el uso de muchas cosas nuevas, porque los presidentes americanos generalmente eran personas ya de edad. Entonces, el presidente Kennedy es un presidente joven, con una pareja ideal, ¿no? Le decían Camelot a
a la Casa Blanca, y hace muchas innovaciones. Pero cuando lo asesinan en Dallas, empiezan a escribirse biografías de él, como por ejemplo la de William Manchester, en donde empiezan a descubrir, como tú dices, sus partes oscuras o sus partes débiles como cualquier ser humano, ¿no? Y eso te lleva a consecuencias de que la figura del presidente, a pesar de todas esas investigaciones y a pesar de todo lo que se dijo, sigue siendo un personaje muy recordado en los Estados Unidos y admirado por muchos de nosotros. Lo que pasa es que a veces la historia oficial nos ha planteado a los héroes o a las figuras públicas prominentes como unos superhombres, como unas personas dotadas de todas las cualidades del mundo y sin ningún defecto. Y la realidad es que como seres humanos que son, falibles también, con aciertos, pero yo creo que parte de la madurez de un pueblo está en saber analizar las cosas, ver lo positivo, ver lo negativo, y al final del día hacer una especie de suma algebraica donde se sumen los aciertos y se le resten los errores. Hay gente que a la hora de hacer esa suma algebraica, pues le sale debiendo a su pueblo. Y hay gente que su figura al hacer esa, digamos, esa hipotética suma algebraica, pues resulta que tiene aciertos gigantes. En mi opinión, y trasladando esto a México, uno de los grandes personajes de la historia, que para muchos es el villano favorito, es Porfirio Díaz. Obviamente hubo muchos errores, cometió errores que vistos a la luz del siglo XX, ya finales, o el siglo XXI, que es el que estamos viviendo, pues suenan garrafales, suenan absurdos, suenan reprochables, pero que en su época eran la forma normal de gobernar en muchos países. Y si vemos los aciertos que tuvo la gran obra de infraestructura, su honradez en el manejo de los recursos, fue el primer presidente que logró un superávit en la historia de este país, la paz que logró imponer, inclusive por la fuerza, pero pacificó al país y permitió que se desarrollara como nunca antes lo había hecho en su historia. Esto significa que, si bien tuvo aciertos, pues también no podemos cerrar los ojos ante los errores que haya cometido, pero habrá que aplicar la suma algebraica para ver si nos queda de ver o le estamos debiendo nosotros a él. Yo invitaría a nuestro público, ya que estás tomando la figura de General Díaz, a que vea la película muy vieja mexicana del Baizano Jalil, con Joaquín Pardavé, Sara García, Emilio Tuero, en donde, que por cierto fue la primera película que Pardavé dirige. O sea, Pardavé, no me salgo del tema, fue un personaje polifacético, compositor, muchas canciones son desconocidas que el autor es él. Negra Consentida, por ejemplo, es de él, de Joaquín Pardavé. Era cómico, productor de cine, director. Y en esta película, que ayer casualmente volví a ver, hay una escena en donde llega él y su mujer, que es Sara García, a una casa de unas personas acaudaladas de México, con mucho abolengo y todo, y en la escalinata, que era una escalera inmensa, así que se dividía en dos, estaba un retrato de Porfirio Díaz, el oficial de los últimos. Y entonces Sara García, que eran emigrantes libaneses, al ver a esa figura se inclina y se persina y dice: San Porfirio, San Porfirio, y se persina. Entonces este es la visión. Y yo recuerdo en la casa de un tío abuelo mío que había una fotografía de don Porfirio en su despacho, y la misma fotografía, la de las que está lleno de condecoraciones, la que más se conoce. Y el hecho es ese, ¿no? De satanizarlo, de no darle el lugar que merece Porfirio Díaz, pero el tiempo va a poner las cosas en su lugar. No te preocupes. Dicen que no hay cosa que el tiempo no resuelva. No, eso es como tú cuando intentaste lo de la estatua aquí en Veracruz, que era casi algunos me comen vivo. Bueno, no, la verdad es que estabas en lo correcto para mí. La verdad, tú estabas haciendo justicia histórica a Porfirio Díaz, porque si Porfirio Díaz no decide la construcción ya del puerto de Veracruz, a lo mejor no estaríamos platicando tú y yo en este momento aquí. Es así de sencillo, vaya. Veracruz es lo que es hoy en día por el general Díaz. Se les guste o no les guste.
volvemos a la situación. La historia es como fue, no como muchos hubiéramos querido que hubiera sido. Claro, porque pasamos de ser nos convertimos en un puerto moderno, ¿va? Mira cuánto tiempo ha pasado, cuántos años han pasado. Y sigue funcionando. No, para que se haya decidido la ampliación de esa obra de don Porfirio, ¿no? O sea, ha funcionado. Funcionó más de Díaz. 100 años, claro. Sí, siendo yo alcalde, la planta del Tejar de agua funcionaba perfectamente, y el director de Zapa, como se llamaba en aquella época, que era Antarcurit, lo conoces muy bien, tenía esa planta trabajando como si estuviéramos en 1895. Muy interesante. Víctor, si te parece bien, vamos a una pausa, no se vaya, seguimos en un momento más en Líderes de Opinión, platicando con el contador Víctor Gardoqui Zurita. Continuamos con su programa Líderes de Opinión, estamos platicando sobre historia de México con el contador Víctor Gardoqui Zurita, y como pues en fecha reciente acaba de pasar la conmemoración de la independencia de México, seguimos hablando sobre la independencia. Y aquí la pregunta es, ¿qué papel consideras, Víctor, que ejercieron los enciclopedistas franceses en las ideas libertarias para que pudieran concretarse la independencia, para que pudiera concretarse la independencia de varios países latinoamericanos? Casi al mismo tiempo. Es muy buena tu pregunta. Mira, ningún hecho histórico puede ser revisado o analizado de manera aislada. No podemos estudiar la independencia de México ignorando todo lo que fue a su alrededor antes y después. Sobre todo el antes que estás planteando tú. A mediados del siglo XVIII, en Francia, decidieron hacer una enciclopedia que tenía como finalidad la divulgación cultural y filosófica de ideas, de conocimientos, que luchaba contra la superstición. Inclusive fueron prohibidos estos libros de la enciclopedia, y los que promovieron toda esta obra literaria fueron conocidos como los enciclopedistas. Entre ellos tienes, por ejemplo, al más destacado para mí, Montesquieu, que es el que logra definir que exista una división de poderes en el Estado. Y de ahí, de estas ideas de los enciclopedistas, va a surgir el movimiento conocido como la Revolución Francesa. Una revolución que va a inspirar otros movimientos libertarios en todo, no nada más el continente americano, sino en todo el mundo. O sea, se dice que esta enciclopedia causó 3 revoluciones, pero la más trascendental es la francesa. La francesa, cuando el clero, sobre todo, era quien se oponía a que la gente saliera de la ignorancia, y era el que tenía controlados todas las cosas. Y esta enciclopedia viene a romper con ese monopolio de poder intelectual que se tenía en ese entonces, y empieza a abrir espacios para que personas que pensaran diferente pudieran tener oportunidad de divulgar sus ideas. Así van entonces a acontecer hechos como fue la Revolución Americana, que se conoce también como Guerra de Independencia Americana. Los americanos le llaman revolución, no lo que nosotros le llamamos Guerra de Independencia, porque ellos lucharon contra el régimen inglés, igual que nosotros luchamos contra el régimen español. Entonces, los principios de la revolución van a provocar muchos acontecimientos en todo el mundo. Mira, la Revolución Francesa, que se le atribuye históricamente a los excesos de gasto de Luis XVI, y sobre todo ahí la villana de la película es María Antonieta, con sus alhajas y cosas, y mientras el pueblo se moría de hambre. Realmente lo que provoca la quiebra del Estado francés es el apoyo que Francia le da a los Estados Unidos en su lucha contra Inglaterra por obtener su independencia. O sea, las arcas francesas quedan vacías, quedan secas, y el rey tiene que pedirle dinero a la gente,
sobre todo a la parte de la burguesía, quien pagaba los impuestos, porque el clero no pagaba y la nobleza no pagaba. Y no le queda más remedio al rey que convocar a los estados generales, que lo formaban la nobleza, el clero y la burguesía, para que puedan aprobarle presupuestos. Pero lo que le dicen ellos, bueno, sí, te vamos a dar el dinero, pero también tú nos tienes que dar poder a cambio de ello. Lo mismo sucedió en Rusia, en la Revolución Rusa, cuando el zar no tiene más remedio de convocar a la Duma. O sea, tanto el rey francés como el zar ruso eran gobernantes absolutos. O sea, no había quien hiciera un equilibrio entre ellos. Lo que a veces nos sucede aquí en México o en muchos países en donde el poder ejecutivo es absoluto sobre el legislativo y el judicial. Y ahí al darse ese poder absoluto, pues todo se corrompe, todo se tuerce. Y no hay contrapesos. No hay los contrapesos que esos filósofos franceses fueron los que los diseñaron. Es decir, ya el rey ya no va a tener el poder absoluto por gracia de Dios, porque el rey decía que no, el rey no había sido electo por el pueblo, el rey era rey por gracia de Dios. Tú vas después a tener en España, en la guerra civil, cuando gana Franco, Franco se decía que era caudillo de España por gracia de Dios. Y entonces los reyes, los monarcas en todo el mundo absolutistas, tuvieron que luchar contra estos movimientos de liberales en donde se buscaba los equilibrios de poder. En España vas a encontrar hasta 1812, cuando se proclama la Constitución, la PEPA, la de Cádiz. Que fue avanzadísima para la época. Que nuestro Zócalo de Veracruz se llama Plaza de la Constitución, pero por la Constitución de Cádiz, porque fue proclamada en todo el reino. Esa Constitución fue avanzadísima. Tal vez si se hubiera implementado de manera general y hubiera sido aceptada, otra hubiera sido la historia del mundo y sobre todo de Latinoamérica. Bueno, porque cuando regresa Fernando VII al gobierno dice, qué constitución y qué nada, esto a la basura, y vuelvo yo a ser el monarca absoluto. O sea, los reyes no querían ceder el poder. Compartirlo al menos. No lo querían porque pues no estaban acostumbrados a ello, ¿no? Había escasos países como Inglaterra que también tuvo sus luchas, como la de Cromwell, y allá llegan también a decapitar a Carlos I. La historia te presenta cómo las fuerzas liberales logran vencer a las fuerzas conservadoras. Bien. España fue la primera potencia del mundo en su época. Sí, bajo mi imperio decía uno de los monarcas, en mis dominios nunca se pone el sol. Sí, Felipe II. Parece que no sé si fue Felipe II o Carlos. Carlos V, que sería su papá, Carlos V de emperador de origen alemán. Del Imperio Alemán, de que era el Sacro Imperio Romano, pero en España era Carlos I. Muy bien. El caso es que siendo la primera potencia, yo creo que por no tener contrapesos caen los gobiernos en excesos, despilfarran el dinero, lo gastan, no hay equilibrio de poderes y va entrando en una decadencia que lo lleva a perder todas sus colonias. Bueno, lo que le sucedió a España, que fue el gran imperio en su época, como tú decías, no había continente en donde no estuviera una colonia española, fue que tuvo la visión económica equivocada. El imperio español fundó su riqueza en la teoría del cricedonismo, es decir, la acumulación de la riqueza de metales preciosos. Ellos pensaban que a través de ello el imperio iba a ser fuerte. Llámese oro o plata, que estaban extrayendo en cantidades exageradas de aquí de América, y no tuvo las políticas económicas suficientes para poder sobrevivir, como lo hizo, por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra apostó al comercio.
Y posteriormente a la revolución industrial. Bueno, pero primero al comercio, es decir, ok, tú sacas el oro de América, yo te espero aquí afuera con mis barcos. Ese no es comercio, eso es Sí, piratería. es lo mismo. Y el tema, les quitaban su riqueza, pero los ingleses veían en el desarrollo del imperio, en el sostenimiento del imperio, en su comercio. Por eso, Inglaterra es una isla. Por eso desarrollaron una potente marina de guerra que protegiera todas sus rutas comerciales. Toda la historia de las guerras del mundo, desde que el mundo es mundo, girarán en torno al comercio, a la economía. No creas que hay algunas que otras son ideas religiosas, son fanatismos. Justificantes a lo mejor. Pero lo que se busca es todo lo que está pasando, esas desgracias que se ven en Oriente Medio, pues son la ambición por el petróleo y toda la riqueza que hay en aquella zona. Recuerdo una frase de Isabel I, reina de Inglaterra, que decía: Inglaterra es una isla, luego el mar nos pertenece. Claro. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más con el contador Víctor Gardoqui Zurita. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos hablando sobre historia, sobre pues, los diferentes enfoques, las diferentes versiones que a veces un hecho histórico tiene. Y claro, los estamos analizando ahora desde la comodidad del siglo XXI, lo cual nos hace intentar juzgar pues, de manera muy cómoda. No, yo en una cabina con aire acondicionado, así cual sufrir. Esto. Pero bueno, hay algo que a mí me intriga. España, después de ser una potencia económica, viene en decadencia, llamémoslo así, y entonces es invadida por las tropas napoleónicas, a tal grado de que Napoleón impone a su hermano como rey de España. Esto hace que obviamente el gobierno se desquebraje y ante el caos que esto genera, las colonias latinoamericanas, con cierto apoyo seguramente de los americanos, de los norteamericanos, pues logran de alguna forma agilizar su independencia. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Tuvo que ver la invasión napoleónica? Por supuesto. Mira, Napoleón recuerda que decidió en su estrategia militar, al no poder invadir Inglaterra, precisamente a raíz de la derrota en Trafalgar en 1805, donde la flota inglesa desbarata a la española y a la francesa, en donde queda como supremacía ya naval la fuerza inglesa, de ahí hasta mediados del siglo XX, pasando a la Segunda Guerra Mundial, donde ya Inglaterra pierde esa calidad de primer lugar y la ocuparán los Estados Unidos, como hasta hoy en día. Napoleón lo que busca, vuelve a aparecer el comercio, lo que busca Napoleón es cercar a Inglaterra, bloquearla, impedirle la llegada y entrada de sus provisiones de su imperio, para así vencerla. Misma estrategia que seguirá al siglo siguiente Adolfo Hitler. Cuando Adolfo Hitler, después de la derrota francesa, decide que va a invadir Inglaterra, también establece un bloqueo y la guerra submarina. Inglaterra se abastecía por lo general de las riquezas del imperio y de los Estados Unidos. Entonces organiza lo que se llama la guerra submarina, que a punto estuvo de derrotar a Inglaterra y a punto estuvo de cambiar la historia del mundo. Afortunadamente, la marina inglesa y la aviación inglesa lograron detener a las fuerzas de Hitler. Lo mismo nos va a pasar aquí en México, en el pasado, cuando Santana se le ocurrió que iba a liberar a Cuba. La idea la tenía y se fue con tropas hacia el sur, lo que no tenían eran barcos con que irse, ¿no? Y claro, también se iba a encontrar con la no aprobación de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos decían Cuba es nuestra, lo de Cuba es asunto nuestro. Así que Napoleón, al ocupar España, va a debilitar su gobierno, y entonces las colonias americanas, llámese la Nueva España, todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, pues van a decir este es el momento de poder independizarnos. Así que la figura de Napoleón es fundamental. Tuvo que ver de totalmente, alguna manera
influyó para que esto se pudiera... Influyó porque, pues, si no se hubiera demorado. Apresa al rey y al heredero al trono, que era Fernando VII. Por eso es que querían que viniera Fernando VII a gobernar acá. A reinar. Sí, entonces, ¿cuál era la independencia? Realmente eso hay que reescribirlo, que era tu primera pregunta, ¿no? El grito de Dolores no es un grito de independencia, es un grito de un cambio de circunstancias, de vivir mejor de parte de las castas que estaban oprimidas por la iglesia y por el ejército hispano. Napoleón entonces va a facilitar las cosas para que se produzca esto. Y hablando de otro tema que a mí me apasiona, porque creo que también hay un personaje que no le ha hecho justicia de manera adecuada a la independencia o la historia. Es quien logra de alguna forma la consumación de la independencia, une a las fuerzas que estaban en pugna, se forma el ejército trigarante. Él es uno de los impulsores de esto, es el que tiene que ver con la definición, digamos, de cómo va a ser el lábaro patrio. Es el que determina qué colores debe de tener. Dice la historia del chile en nogada, ¿no? Cuando estaban, unos dicen chile de nogada, otros dicen que estaba comiendo una sandía y de ahí tomó los colores. A lo mejor eso es algo romántico. Posiblemente en esa época Italia tenía una gran influencia en México y posiblemente, válgase la redundancia, pues los colores de nuestra bandera de alguna manera pueden ser una copia de la bandera italiana. Puede ser. Si no, la nuestra es anterior. La nuestra es anterior a la italiana. Sí, totalmente. Bueno, pero en fin. Acuérdate que Italia estaba fragmentada en una bola de estados. Los estados pontificios. Reinos, sí, los estados pontificios eran uno de ellos. Sicilia, Nápoles, todo era de barajuste, era un rompecabezas. Hasta que logra Garibaldi y el rey hacer la unificación de Italia. Vittorio Emanuele. Había una historia que la gente pues no podía decir viva el rey, entonces decían viva Verdi. Sí. Verdi era un compositor famosísimo, pero Verdi eran las iniciales de Vittorio Emanuele, rey de Italia. Sí, pero Verdi era compositor no de canciones, sino de óperas, grandes óperas. Que bueno, que viene hasta nuestra época y que además la disfrutamos. A mí me encanta. Bueno, pero ya sé por dónde ibas, ya me imagino. Pero bueno, aquí lo interesante es ibas hacia Iturbide. ¿Por qué no se le ha hecho justicia a Iturbide? Yo creo que Iturbide es un tema muy especial. Mira, la semana pasada tuvimos una fuerte discusión en el buen sentido de la palabra respecto a la consumación de la independencia. Yo no estoy de acuerdo. Para mí Iturbide no es el consumador de la independencia, como tampoco lo es Guerrero y como tampoco la independencia se consuma en 1821. El 27 de septiembre de 1821, que históricamente en todos los libros que hay, y ha existido muchos, y oficialmente hasta hoy, se considera la consumación de la independencia. Pero si tú te vas a entender lo que significa la palabra consumar, te das cuenta de que en septiembre del 21 no se consumó nuestra independencia. Consumar es terminar con todo, no más, ya no hay más, se acaba todo. La consumación de los siglos es el fin del mundo. Consumatum est, lo has oído muchas veces, ¿no? O sea, consumado está, ya no hay para dónde hacerte. Y en cambio, en nuestra historia, la cosa de la independencia no terminó en 1821. En 1821 también va a iniciar la ocupación del castillo, bueno, que ya lo tenían, pero el bastión de San Juan de Ulúa, 21, 22, 23, 24, 25, hasta 25 va a capitular. Después vas a tener la parte de la intervención del brigadier Barradas, queriendo la reconquista de México. Entonces, ¿cuál consumación? Hay que darle a las cosas la palabra exacta. Consumar. Después inventaron... que no es consumar. No es consumar. Fue una etapa que nos acercó más. Yo lo equiparo a un libro. Cuando tú empiezas a leer un libro,
terminas hoy un capítulo, pero no has acabado el libro. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, la entrada del ejército insurgente, y ya convertido en ejército trigarante, porque ahí va la suma de los dos, el realista y el insurgente, es una etapa de la historia de México, en donde va a cesar la guerra entre los ejércitos insurgentes y los ejércitos realistas. Ya aquí en México no va a quedar más ejército realista que el que estaba en San Juan de Ulúa. Por eso se conoce como el último bastión. Pero la consumación será hasta 1836, cuando se logren firmar los tratados de paz y amistad con España y México, que después, estrictamente en un sentido legal, puedes hablar de 1838. Porque a pesar de que se firmaron en el 36 por Santa María, que era el embajador mexicano en Reino Unido, que fue nombrado ministro plenipotenciario en España, para esa negociación, lo que es más, el tratado se conoce como el Tratado Santa María. Cualquiera de ustedes puede consultarlo ahora en el famoso internet. Consulten los tratados de paz y amistad entre España y México, y ahí van a encontrar los tratados de Santa María, en donde por fin España reconoce que México es un país independiente. Ahí está la consumación. Pero ahí ya no hay más, ¿eh? Suponiendo que está correcta tu observación. Es una observación. Porque finalmente tiene también algunas partes que tal vez deban de precisarse más, pero bueno, ese no es el caso. Y es un tratado muy sencillo de leer, ¿eh? No son más que, no llegan a 10 artículos o algo así, y lo chistoso de ese tratado es que hay dos adiciones secretas, y es un tratado que se pudiera decir que es la avanzada de los tratados comerciales de ahora. Como un tratado de libre comercio. No, es eso, se firma una adición secreta en donde España y México acuerdan favorecerse en el comercio de sus productos. Y hay otro acuerdo secreto donde México y España reconocen que no se van a meter en broncas que afecten a las partes. Por ejemplo, México no va a apoyar a un intento de liberación de Cuba, sobre todo. Era lo que más le preocupaba a España. Esos tratados van a ser aprobados en 36, pero en lo que fueron traídos a México, no había las ventajas de hoy. No había internet, ni aviones. No, lo que llegan los tratados aquí se proclaman en toda la nación, regresan a España, pasa hasta su publicación en la Gaceta del Estado, y será hasta 1838 cuando ahí sí ya se consumó. De acuerdo. Sin embargo, tenemos algún personaje como Guerrero que se le da en la historia oficial mucha relevancia a lo que él logró, que tampoco hay que restarle su mérito, tiene un mérito. Si no se hubieran unido esos caudillos, simplemente la independencia se hubiera retrasado. Pero en el caso de Iturbide, pues parece ser que no se le ha hecho suficiente lo que habría que hacer reconocimiento. Habría que hacer con Iturbide es quitarle el aislamiento que lo han puesto en relación a los otros héroes de la lucha de la independencia. Lo que pasa es que Iturbide no luchó por la independencia en el sentido estricto de luchar. Acuérdate que los otros héroes murieron por la causa. Hidalgo, Allende, Abasolo, Aldama, Morelos, Mina, los Galeana, parte de los Bravo. Todos esos grandes héroes por lo general terminaron muertos en batalla por la independencia, ¿no? Y ahí tienes a los grandes cuatro, ¿no? A Allende, a Hidalgo, a Aldama y a Jiménez, cuyos no nada más fueron fusilados, sino decapitados, y sus cabezas puestas y exhibidas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Iturbide no participó, al contrario, participó en contra de ellos. Entonces, eso no se le perdona, históricamente.
No tanto el hecho de proclamarse emperador, que ya lo vimos en el programa pasado, que era lo más común y corriente que podía hacer, pero el hecho de que Iturbide fuera un negociador, que lo hizo muy hábilmente, él se convence de que no hay otra forma más que negociar la independencia, que no se va a lograr ya con una guerra. Por ejemplo, la guerra de independencia americana se decide en la batalla de Georgetown, y ahí de manera casi inmediata Inglaterra reconoce que los Estados Unidos ya son libres. Lo reconoce, pero además intenta después reconquistarlo. Después va a haber una guerra entre ellos, donde se dará la famosa batalla de Nueva Orleans, el Jackson. Los mismos ingleses queman Washington, bueno, lo que empezaba a ser Washington. Pero el hecho está en que Iturbide sí debe de ser colocado un poquito más cerca de la verdad, ¿no? También hay grados. ¿Sabes qué le faltó a Iturbide? Morir ahí en la lucha. Y por yo la creo que hay otra independencia. cosa que hay que decirla. Guerrero era masón, Iturbide era católico. Las logias Creo que las logias durante mucho tiempo tuvieron una gran influencia en el gobierno y en escribir la historia. Yo no caería en la trampa de confrontar a Guerrero con Iturbide. Ninguno de los dos consumó la independencia. Así de sencillo. Pero ayudaron a llegar a lograron acabar con un capítulo de la lucha. O sea, esto empieza desde antes del grito. Alguien diría el verdadero iniciador de la independencia es Yanga. Pues si y a lo mejor quieres tendría irte, razón. Vamos a una pausa. Vale. Y regresamos. No se vaya. Seguimos hablando de historia de México con el contador Víctor Gardoqui Zurita. Contador, tenemos tengo en el tintero varias preguntas más. Pero otras no me digas contador. Bueno, hombre, Víctor, tú y yo somos amigos. tengo varias preguntas que no quisiera que pasara el tiempo o el programa sin plantearlas. Obviamente los Estados Unidos tuvieron una gran influencia. ¿Tuvieron? Y tienen en los destinos de lo que es América Latina. Tuvieron que ver seguramente con la independencia de México. Y desde luego no por buenas gentes, sino pues porque de alguna manera esto favorecía sus intereses. Al independizarse de España, el comercio natural que debía de darse, pues se iba a dar con Estados Unidos en esa época. Sin embargo, en esa época México era muy grande. En esa época Estados Unidos no era la potencia que es ahora. En México teníamos hospitales, escuelas, universidad, antes que hubiera esto en Estados Unidos, pero de alguna manera fuimos perdiendo el paso, a tal grado de que llegábamos, lo mencionaste la vez pasada, como país llegábamos a Centroamérica y en la parte norte pues teníamos también un territorio enorme. De repente México se fue achicando. Sabemos la historia de por qué perdimos la parte norte, que perdimos de golpe y plumazo casi la mitad del territorio o más de la mitad de nuestro territorio, pero poco se sabe por qué perdimos Centroamérica. ¿Tú nos puedes comentar por qué se pierde esa parte de lo que era el Reino de la Nueva España? Fundamentalmente se pierde, desde mi punto de vista, por la razón que acabas de mencionar. Éramos demasiado grandes. Sí existía una universidad, pero estaba en la Ciudad de México, pero no estaba en Centroamérica, nada. Todo lo que es esa parte de geográfica de Centroamérica, al producirse la liberación de México, entre comillas, al ver ellos que nosotros no definíamos si queríamos ser un imperio, una república, al ver las luchas internas, pues ellos deciden también por ser libres. Y el ejemplo más claro lo tienes en el estado de Chiapas. El estado de Chiapas es el único estado que se adhiere después de esto. Chiapas va a pertenecer a las repúblicas centroamericanas, pero va a ser un plebiscito y el pueblo acuerda meterse, federalizarse con los Estados Unidos mexicanos. Es el único estado que le entró a la federación por voluntad propia. Por voluntad propia, había un plebiscito. O sea, el Chiapas estaba y está, sigue en problemas de pobreza, de alejamiento. Ahí se da el movimiento
de los zapatistas. No, de Marcos, de Por eso, los zapatistas. Los zapatistas. Ejército zapatista. De liberación, ¿no? De Entonces, liberación todavía siguen aislados, con viejas costumbres, con supersticiones, con otro tipo de... Ayer veía que a una alcaldesa no la dejan tomar posesión por hecho de ser mujer. No la han dejado tomar posesión. Los usos y costumbres Sí. están arraigadísimos. Bueno, acuérdate que ellos, no sé, tú estuviste también como alcalde, ellos van a las reuniones con su bastón, porque era la usanza española de usar el bastón de mando. En fin, ellos se deciden correr su propia suerte. Y los Estados Unidos traen su plan de expandirse y se encuentran a un México débil y a una Nueva España débil, porque los americanos quisieron comprar, ellos querían comprar, como lo hicieron con la Luisiana a Napoleón. La Luisiana no es el estado de Luisiana, para que nuestro auditorio se ubique. Si tú vas al mapa ahorita y ves Luisiana, dices, pues no es nada. No, Luisiana era enorme, grande, desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México, todo lo que gira en torno al río Mississippi. Compran la Florida a España, le compran Alaska a Rusia, pues también querían comprarnos a nosotros y nos acabaron comprando, pero tuvimos que meter una guerra de por medio. Pero todo fue el interés americano de expandirse, que ya traían la idea de convertirse en lo que ellos llamaban el destino manifiesto. Es decir, nosotros vamos a ser el pueblo que va a dominar estas tierras, porque así lo ha dispuesto Dios. América para los americanos. Esa es la doctrina Monroe también. América es todo el continente y los americanos son ellos. No te metas aquí porque estos son, aquí el que intente venirse a colar por acá, nosotros los vamos a oponer. Esa es la doctrina Monroe. Víctor, ¿qué conclusión podemos tomar? Porque hablamos ya de la historia, ahora vamos a ver el futuro. ¿Qué debemos hacer para poder resolver nuestros problemas, para mantener la unidad como nación, para tener fe en nuestro destino, para escribir ahora la historia que van a leer nuestros hijos o nuestros nietos dentro de algunos años? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar para que seamos actores y no solamente espectadores de lo que está pasando en nuestro país? ¿Cómo podemos ayudar para mejorar la situación? Lo primero que tenemos que hacer es regresar a los principios fundamentales que le dieron origen a esta nación y regresar a su historia, regresar a que el gobierno logre que en la educación, en los niveles primarios, secundarios, se logre conocer más de nuestra historia. Al que el gobernante entienda que su función es servir y no servirse. Necesitamos participar, no necesariamente en partidos políticos, sino en agrupaciones civiles. Si nos mantenemos aislados ante lo que está sucediendo en nuestro entorno, pues estamos permitiendo que otros hagan lo que no se debe hacer. Decía Edmund Burke que los malos siempre ganan cuando los buenos deciden no hacer nada. Debemos de meternos y participar, programas como este, que llega a tantas personas que nos están escuchando. Seguramente, espero yo, tengo la ilusión de que alguna persona del auditorio haya reflexionado sobre la historia y busque libros más de documentarse, no nada más una versión, hay que leer varias versiones, porque luego los libros son tendenciosos, según quien los escribe. Los autores tienen sus debilidades también. Sus preferencias. Y sus preferencias. Entonces, si tú lees a Blanco Moreno, antiguamente, pues acababas adorando al general Cárdenas, ¿no? Pero también hay otro grupo que combatía mucho la obra de Cárdenas. Pero regresemos a lo fundamental. Regresemos a los principios de honestidad, de igualdad, de respeto. ¿no? Y de luchar, de hacer que el gobernante busque hacer cosas, no ser él. Ahora van a ser ellos, no van a hacer cosas para los otros.
Tú y yo tuvimos la oportunidad de servir a nuestra ciudad desde el Palacio Municipal y no tengo la menor duda que coincidimos, y así fue, así está en la historia ya, en que no fuimos a servirnos, fuimos a servir a Veracruz. Esa es una pregunta que tú te tienes que hacer y que me imagino que a ti te pasó también cuando abriste la llave del privado de la alcaldía, ¿no? Dijiste, bueno, ¿yo qué hago aquí ahora? ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es que vienes a servir. Eres un servidor público, no a servirte del erario público. Entonces, tenemos que regresar a la honestidad, a la transparencia, a la rendición de cuentas y sobre todo a la voluntad de servirle a tu pueblo. Porque si no, esto puede cambiar de manera drástica. Yo creo que siempre tenemos que ser positivos y sobre todo en un programa de estos que llega a una serie de personas que seguramente las hace reflexionar. Tenemos que entender que si queremos tener un país mejor, tenemos que trabajar por él. Tenemos que buscar cómo lograrlo a base de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de respeto a la ley, respeto a los demás, a base de superarnos nosotros mismos, prepararnos, estudiar, ser mejores, ser más puntuales. Hay muchas cosas que podemos hacer. Te voy a poner un caso. Tuvimos ahorita lo del barco Burgos, ¿no? ¿Tú has visto que alguna agrupación civil se haya organizado para limpieza de playas o algo así? A lo mejor sí, pero no, yo no lo he enterado. visto. Yo no estoy enterado que se haya provocado. ¿Tú crees que la población cree en los dictámenes oficiales? No. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Decir la verdad. Es decir, ¿qué pasó en este accidente? Prepararnos para que no vuelva a repetirse. Reconocer en las partes en que omitimos obligaciones o procedimientos y decir las cosas tal y como fueron, no ocultarlas. Porque entonces ahí empiezas a crear la parte, el hueco que se arma y que le da el espacio al chisme. A los rumores. A los rumores. Ahí tú vas creando ese no demos ese lugar al rumor, informemos correctamente. Esto sucedió así, se acabó. Y aceptar responsabilidades. Pero, sobre todo, participar. Los pescadores dicen una cosa, los otros dicen otra, en fin. ¿Cuál es la verdad? Y la gente ya empezó a olvidarlo. Ya el barco ya no es noticia. Lo que el bulevar estaba lleno. Hace una semana. Hace una semana. No, todavía no, hace una. Esto empezó el sábado temprano. El sábado en la noche era un espectáculo aquello, ¿no? Y yo le decía a mis nietos, porque estaban aquí, que estábamos viviendo, no lo entendían, ¿no? Son niños de 4 y 5 años, que ese era un momento histórico, que yo no recordaba haber visto lejos de la costa un caso similar, ¿no? Y mi mente se trasladaba a batallas navales, como la de Midway, ¿verdad? Donde tenías a 4 portaaviones japoneses incendiándose al mismo tiempo y otros barcos auxiliares también. Entonces, ¿qué habrán sentido aquellos marinos en esos momentos de penumbra, de guerra, de miedo? Y nosotros con un barco nos estábamos acalambrando, ¿no? Vamos a participar, que sería la invitación final. Esa es la solución. No es la solución, es parte de la solución. Parte de la solución. No podemos esperar que las autoridades hagan todo, no les podemos dejar toda la responsabilidad a quienes gobiernan. Tenemos que hacer como sociedad nuestra parte. Por favor, ya no manoseen la historia. Ya no metan a la historia con intereses políticos y económicos. Con ideologías. Con ideologías, pero mira, ahora van a meterse, ya están metidos con el tema de los 500 años, ¿va? Hombre, hay que aceptar que no son los 500 y ya, nos guste o no nos guste. Los 500 van a ser hasta a 1201. O sea, ninguno de los que estamos en este edificio lo vamos a ver. Ninguno de los que estamos, muy pocos vamos a ver eso de los que vivimos actualmente en Veracruz. ¿Serían 2201? 2101. 2101. 101 sí. Porque nuestra ciudad se funda en 1601. Ahora están haciendo todo un asunto
para llevarla a los 500 años. Fiestas, festejos, propaganda, eventos, placas, etcétera, 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 cuando pues no es verdad, porque el señor Cortés ni siquiera hizo un campamento en donde estamos nosotros ahora, lo hizo en otro lado y no creó ninguna ciudad, creó un cabildo. Víctor, el tiempo se nos acabó. Pues sí, lástima. Tenemos que repetir o continuar con la plática. Yo te agradezco mucho tu presencia, tus conocimientos que compartas. Le agradezco también al auditorio que nos haya hecho el favor de escuchar y de ver a través de internet, quienes así lo han hecho. Y solo nos resta decirles que muchas gracias y que nos vemos Dios mediante el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias, don Víctor. Gracias, Paco, un gusto a ti. otra vez por Igualmente. todo. Lo disfrutamos. Lo disfrutamos los dos. Pues hoy ando un poco agripado, pero la disfruté. Muchas gracias. Hasta luego.